Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la asambleísta Lourdes Cuesta. Ella es parte de la Comisión de Justicia, pero es una asambleísta extremadamente activa en diferentes áreas. Asambleísta, el día de ayer se votó por el archivo de la Ley de Desarrollo Económico. ¿Cómo entender qué pasó con esto? Porque al mismo tiempo todos queremos que el país cumpla con ciertos parámetros, mejore la situación económica, el Estado tenga herramientas efectivas para recaudaciones y otros elementos que permitan el desarrollo general. ¿Por qué se dio esta negativa y este voto por el archivo? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Realmente es preocupante lo que estamos viviendo en el país, es preocupante la situación económica, por supuesto, y entendemos todos que tenemos que poner el hombro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el presidente de la República envía un proyecto de ley al que se le llama de crecimiento económico, con carácter, por supuesto, de ley económica urgente? Primero que nada, esperamos en la Asamblea y los ciudadanos que encontremos, por supuesto, cosas buenas, cosas más o menos y cosas malas, que nos permita debatir, que nos permita conversar y ceder de lado y lado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nos envían un proyecto de ley de 404 artículos con una reforma a 22 cuerpos legales que, al tener 30 días en la Asamblea Nacional, es muy complicado procesar. ¿Qué es lo que tiene que hacer una comisión? Sentarse a revisar artículo por artículo y decir, este está bueno, este modifiquemos, este retiremos. No sucedió con la Comisión de Régimen Económico en el informe para primer debate, que llegó al Pleno de la Asamblea. Un resumen de comparecencias y el proyecto de ley completo, que por supuesto ¿Pero cuál es la labor de la comisión? ¿No debería ser esas comparecencias ya incluirlos y modificar el proyecto original? Supuesto, y presentar proyecto original versus el proyecto modificado. Lo que hace una comisión normalmente es recibir un proyecto de ley, debatir los artículos y decir, a ver, el artículo 1 está bien redactado, dejémosle como está. El artículo 2 no, es un problema, retirémosle. El artículo 3, cambiemos su redacción, cambiemos porcentajes, cambiemos modificación. Procesar, analizar. Y ese análisis va al Pleno. Señores asambleístas, 137 asambleístas. Al artículo 1 le dejamos así, el artículo 2 retiramos por ser perjudicial, el artículo 3 lo mejoramos. Esa es la labor. Hemos recibido comparecencias de Juan, Pedro, Pablo, representantes del sector A, B, C. Y ellos opinan eso, hemos acogido estas observaciones o simplemente no las hemos acogido. ¿Qué llegó al Pleno? Un anexo donde estaba todo el proyecto de ley, un resumen de estas comparecencias sin decir si fueron buenas, si fueron malas. Después llegaron otros anexos que no habían sido votados en la comisión. Entonces nació mal la ley, nació mal el proyecto. Lamentablemente ya se expusieron varias de las situaciones que existían en el primer debate. Y posterior a que haya el segundo debate, que tenemos 30 días en la Asamblea para aprobar o negar, porque si no, entra por el Ministerio de la Ley, que hubiese sido a medianoche de hoy. Que Claudia, lamentablemente, al parecer, lo que se podía ver, esas eran las intenciones. Estuvimos en la Asamblea esperando un informe para segundo debate el lunes de la semana anterior. No hubo. Porque supuestamente Martes, trabajaron el fin no de semana hubo. y iba a estar listo. Miércoles, no hubo. ¿Qué estaba pasando, pues? Sesiona la comisión el día jueves por la noche y resulta que el presidente suspende la sesión y dice, me voy. Y se levanta, todos pudimos ver que dijo, se suspende y mañana a las 11 de la mañana reinstalamos. Ventajosamente hubo asambleístas que pelearon, se cambió la hora, porque caso contrario, eso hoy estaba ya entrando en vigencia por el Ministerio de la Ley. Es por eso que por un tema de tiempos que nos pone la ley, fuimos convocados recién ayer domingo a las 2 de la tarde para poder debatir este informe para segundo debate. Otra cosa que ha llamado la atención, normalmente cuando se presenta un proyecto de ley, venga de donde venga, del gobierno, de la ciudadanía, de los asambleístas, hay opiniones a favor, hay opiniones en contra, hay observaciones. En este caso, la mayoría estaba en contra.
Y no te hablo de la mayoría de asambleístas, hablo de los industriales, de los comerciantes, escribían los artesanos, estaban escribiendo los del sector licores, escribían sector gaseosas, todo el mundo, contadores y demás, decían, por Dios, tienen que archivar este tema. ¿Por qué? Porque realmente había una afección grave a la ciudadanía. Claro, por supuesto que el rato que uno lee el proyecto de ley, el primer artículo que te plantea es remisión de deudas, de los intereses y multas a los chicos becarios que tienen tanto problema. No, de eso no hay duda, todo el mundo ¿quién va a votar a decir a favor? Que no? Por favor, por supuesto que sí. Y de hecho ya hay una ley en la Asamblea que se está procesando. Y eso bien el Ejecutivo lo puede hacer también vía decreto, ¿no? Claro, por supuesto que estamos a favor. ¿Quién no quiere que se le elimine el anticipo del impuesto a la renta? Claro que queremos que se elimine el anticipo del impuesto a la renta. Pero encontramos estas dos cosas buenas que nos meten dentro de todo el otro problema que existe. Por ejemplo, tanto se ha peleado por el impuesto de salida de divisas, que decimos que afecta a la inversión extranjera. Claro, ahora nos dicen, sí, bajemos el impuesto a la salida de divisas a la mitad, ahora va a ser el 2.5. Pero ¿cuál es la trompita? ¿Cuál es el caramelo envenenado en este caso? Que le dicen a aquellas personas, productores que compran insumos fuera del país, que se les rebaja el 2.5 el impuesto a la salida de divisas, pero que ya no es crédito tributario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto final va a ser cargado, va a subir, porque ahora el 5% completo es crédito tributario. ¿Y quién va a pagar ese 2.5 adicional que ya no es crédito tributario? Todos los consumidores, que es todo el país. No, el consumidor final. Otras cosas, por ahora, ejemplo... la pregunta sería, Lourdes, hay varios debates sobre el contenido de esta famosa ley que ya se archivó y ahora dicen que en horas van a mandar, vamos a ver cuántas horas pasan para esto. Pero ¿cómo analizar el manejo político del gobierno? Porque Lourdes Cuesta ha sido muy crítica a la ministra de la Política, a la ministra María Paula Romo. ¿Qué está pasando con el manejo político, el involucramiento de varios sectores, el vender un proyecto que para ellos era muy importante y para otros sectores también, pero ¿qué pasa con el manejo político? Yo creo que el manejo político del gobierno es nefasto, así de claro. Comunicacionalmente y políticamente no saben dónde están parados, lamentablemente. Cuando hay este tipo de proyectos de ley que son tan importantes para la ciudadanía, tan importantes para la economía del país, tienen que tener un mínimo de consensos. No lanzarlos como sucedió ahora, que como digo, de pronto empiezas a ver a los industriales que dicen no, comerciantes no, artesanos no, contadores no. Todo el mundo empieza a decir no. ¿Con quién hablaron? ¿Con quién consensuaron? ¿Con quién conversaron para llegar a acuerdos mínimos? Vimos el decreto 883 con todo lo que generó en el país, pero ese decreto se anunciaba desde marzo. A ver, ¿qué es lo que pasa con este decreto 883? También fue lanzado al aire. Lo mínimo que tiene que hacer la parte estratégica del gobierno, la parte política del gobierno, es sentarse con los sectores distintos a decir, y sobre todo identificar quiénes se van a sentir afectados, cuáles van a tener reacciones como las que tuvimos y decir, a ver, vamos a tener este decreto, es necesario para el país, porque yo creo que era necesario para el país, ojo, yo no digo nos subieron la gasolina, sino nos dejaron de regalar gasolina, que es muy distinto. Ahora, sector 1, vamos a poner este decreto, pero tranquilos, a ustedes no les va a afectar porque va a haber estas compensaciones. Sector 2, a ustedes no les va a afectar porque a ustedes les vamos a dar este tipo de beneficios. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente con la ley laboral? Porque la ley laboral iba por el mismo camino, pero se están sentando, ya después de todo el desastre que vimos que sucedió en el país, a conversar con los distintos sectores afectados. ¿Para qué? Para llegar a un mínimo de consensos. No puede ser posible que estemos sentados en medio de una crisis tan grave en el país esperando una cadena nacional, todos los ecuatorianos en vilo, sin saber qué va a pasar, esperando un mensaje tranquilizador del presidente, y sale una niña preciosa, todo lo que quieras, con un violín. Eso fue la primera cadena nacional, equivocación. Eso fue en los días de mayor conflicto. Por supuesto. Porque el viernes, sábado y domingo gravísimos. El presidente de la República que salga a dar un mensaje tranquilizador al pueblo. Insisto, el manejo comunicacional del gobierno es un verdadero desastre. No puede ser posible que le veamos al presidente de la República sentado en una mesa de negociación, en una cadena nacional, en donde lo último que se hizo es negociar, en donde se le ponían exigencias hasta humillantes para el presidente de la República. ¿Quién está manejando la política? ¿Quién está manejando la comunicación en este gobierno?
Y lo propio sucede con esta ley. Claro, tú escuchas este rato. Ayer le escuchaba al presidente que se le ha dicho no a los chicos becarios, que se le ha dicho no al anticipo del impuesto a la renta. No, señor presidente, le dijimos no a usted por hacer las cosas mal hechas. Estamos esperando, sí, en las próximas horas, un nuevo proyecto bien hecho, que pueda ser debatido, que pueda ser mejorado y que tengamos la oportunidad los ecuatorianos de decir, sí, queremos poner el hombro, pero también queremos que el gobierno demuestre que está poniendo el hombro para salir adelante y no simplemente lanzar este mamotreto, como se le llamó, para asamblea vea lo que haga. Y realmente Claudia tenía temas gravísimos. Por ejemplo, a día de hoy una empresa que tiene a sus empleados con una póliza, por ejemplo, de seguro para los riesgos de trabajo, se puede deducir el gasto que está haciendo en esas primas de seguros. Ahora dicen, no, se puede deducir solamente el 50% a usted. Entonces, ¿a quién le estás afectando? A quien genera empleo. Cambian el concepto de renta. Cambian el concepto de renta en donde nos dicen ahora también será considerado renta o ingreso de fuente ecuatoriana las indemnizaciones. Que le estás diciendo que mañana un trabajador sale de su trabajo, recibe su indemnización, venga a pagar impuesto a la renta también. Otro tema, hablan tanto de la inversión extranjera. Preguntamos por qué se van a Perú, por qué se van a Colombia. Hoy en la ley le estamos diciendo a todos esos inversores extranjeros, naturales o personas jurídicas, que si tienen sociedades en el país, que si son socios en el país de una empresa, una vez que esta empresa paga impuesto a la renta y reparte las utilidades, ellos tienen que volver a pagar impuesto a la renta sobre lo que se les repartió. Entonces, si nos preguntamos por qué se van a Colombia, por qué se van a Perú, por ese tipo de normas, pues. Es decir, escuchamos los argumentos de Lourdes y muchos coincidirán, otros no coincidirán, pero efectivamente debía archivarse el proyecto y hay que esperar qué ocurre con el nuevo proyecto que envía el Ejecutivo. Claudia, no ha sido una falta de análisis como están pretendiendo decir ahora. En mi caso, personalmente, yo me dediqué a leer el proyecto de ley completamente. Ahora, a mí me interesa mucho el tema. Lo que está utilizando el gobierno como su análisis, es decir, que se unió el bloque de RC, Revolución Ciudadana, más los cristianos y más otros que son ustedes, para votar el archivo. Dice, ¿por qué quienes nunca antes hablaban entre sí o se veían como contradictores políticos se unieron y festejaron conjuntamente el archivo de la ley? Bueno, yo no estuve festejando el archivo de la ley, lo que sí estuve respondiendo a todos los ciudadanos que me escribían a mi mail, que me escribían a las redes sociales, pidiendo el archivo de la ley, precisamente por la grave afectación que se daba. Por ejemplo, el régimen simplificado, claro, régimen simplificado todos queremos, para los pequeños, para los micros, que las cosas sean más sencillas. Hay una ley de emprendimiento que no se está teniendo en cuenta, pero con las normas que estaban poniendo ahora, por ejemplo, lo que pasaba es que ¿cuántos contadores hay en el país que se iban a quedar sin trabajo? Y no estamos hablando de uno, estamos hablando de uno más su familia que era la afectada. Son una serie de situaciones. Claro, este rato se preguntan por qué hablan unos con otros. Yo también me pregunto cómo así están hablando unos con otros. Esos son temas políticos, son temas de acuerdos que se hacen, son temas de conversaciones, pero aquí lo que sí hubo, y ojo que quienes se abstuvieron en la votación para el archivo, no es que se abstuvieron porque estaban en contra del archivo, porque también tenían serias dudas. Aquí se hablaba, por ejemplo, de que se divida la ley en varias partes y que se pueda votar por bloques. Ni siquiera pasó la moción. Un asambleísta, miembro de la comisión, estuvo insistiendo todo el tiempo en separar la parte del Código Monetario Financiero, el tema de finanzas públicas, para tratarlo en otra oportunidad. Ni siquiera le calificaron la moción en la comisión. Entonces, se estaban dando salidas, se estaban planteando situaciones, pero simplemente no se dieron paso. Entonces, ¿cuál fue la moción presentada el día de ayer? Negar y archivar, aprobada con 70 votos. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo haga bien su trabajo. Y vamos a esperar qué pasa con la nueva proyecto que envía el Ejecutivo al Legislativo. Otro tema, Lourdes, es el tema de Revas, el tema también de todo lo que pasó en la Comisión Ampetra, todo lo que pasa con el acoso y el maltrato a niños. ¿Qué pasa con el veto del Ejecutivo y la postura de ustedes para reclamar a la Corte Constitucional para rever ese veto? Incomprensible el veto, Claudia. Para quienes no conocen, la ley Revas creaba un registro de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Esta ley lo que buscaba es que quien ha cumplido una condena, que fue sentenciado, declarado culpable y cumple condena por cualquier tipo de delito contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, no vuelva a trabajar en actividades directamente relacionadas con ellos. De ahí puede trabajar en lo que guste, contador, comerciante, constructor, arquitecto, ingeniero, lo que guste. Pero no hay relación con niños, niñas, adolescentes.
No puede ser profesor, no puede ser chofer de la buseta, no puede ser la niñera. No puede ser academia de baile, karate o judo. Efectivamente, no puede ser su entrenador de fútbol, no. Con niños, no. ¿Qué nos dice en este veto incomprensible el presidente? Que estamos discriminando, que estamos atentando contra los derechos de los violadores de niños. Nos dice que les estamos discriminando por pasado judicial. No, señor presidente. Aquí hay el interés superior del niño que todos los tratados internacionales nos piden al Ecuador legislar en favor de ellos. Aquí les estamos diciendo, aléjense de este grupo. Ustedes trabajen en lo que gusten. ¿Y cuál es el trámite? ¿Cómo lograr la modificatoria y la inclusión de ese tema en la ley? Bueno, este rato la pelea es en la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional envió ya un informe en derecho a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque esta ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. No es una ley con bandera política, es una ley que nace desde la ciudadanía y fue aprobada por unanimidad. Y el presidente le dice a la Asamblea Nacional que no ha leído la Constitución, que no conoce tratados internacionales, que no ha analizado legislación comparada. Eso le dice el presidente a la Asamblea. ¿Qué hizo la Asamblea? Presentar este informe defendiendo la absoluta constitucionalidad de la ley Revas, por supuesto. Y algunos legisladores pediremos audiencia en la Corte Constitucional para ir a defender el interés superior del niño. Hay incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que diferencia claramente discriminación de distinción. Aquí lo que hacemos es distinguir un grupo peligroso para un grupo que tiene y necesita mayor protección del Estado y de la sociedad. En base a esto quiere decir que el presidente de la República en la consulta popular del año anterior, cuando nos preguntó si los ecuatorianos queríamos que los corruptos vuelvan a trabajar en el sector público, también estaría discriminando, pues. También está discriminando el pasado judicial del pobre corrupto que ya no puede trabajar en el sector público. Y claro que hay que cuidar los bienes del sector público como lo que más, pero que no me diga el presidente de la República que es más importante que la vida de un niño. Vamos a mirar qué pasa en este tema en los próximos días. Ahora, otro tema para finalizar, Lourdes, ¿qué ocurre con el Código de Democracia? Porque fue tratado en la Comisión de Justicia, están los debates en proceso. ¿Qué va a pasar cuando además los tiempos corren como una constante en la Asamblea Nacional y debe estar listo antes de cierto tiempo para que pueda entrar en vigencia para las elecciones de 2021? Ese es otro enredo que tenemos. Lamentablemente a la Asamblea Nacional le lanzan unas papas calientes y después terminan diciendo es culpa de la Asamblea. En la Comisión de Justicia procesamos todos los proyectos de ley que habían en ese entonces, elaboramos un informe para segundo debate que inició ese debate en diciembre del 2017. Se suspendió el debate. ¿Por qué? Porque se acercaban las elecciones seccionales y no se puede modificar la ley electoral sino hasta un año antes del llamamiento a elecciones. No se volvió a retomar el debate. Y resulta que la función electoral envía observaciones sobre la ley. Pero son observaciones que no son observaciones, son reformas de fondo. Cambian el 80% del Código de la Democracia. Y no es un documento, son tres. Uno por parte del Tribunal Contencioso Electoral, otro por parte del Consejo Nacional Electoral, su presidenta, y otro por parte del consejero Luis Verde Soto. Entonces, ni siquiera la función electoral se ha podido poner de acuerdo en qué se debe reformar o no. Se alertó eso. Como digo, hay temas que son de fondo, no son solamente de forma, no es el cambio de una coma, el cambio de un punto, no es una observación en donde dice... Y tenemos como un eje incluso el financiamiento de las campañas electorales después de todo lo que hemos vivido con Arroz Verde y todo lo que el país poco a poco va conociendo. Por supuesto, que son temas coyunturales, Claudia, y es por eso que conocemos y sabemos que sí tiene que reformarse la ley electoral. Y lo que se ha hecho... nos indican que se ha llegado a un acuerdo como que de separar temas o 4 grandes ejes que podrían tratarse. Pero sí vale la pena también decirle a la ciudadanía que las cosas no pasan solamente por la ley, sino por el control. Hoy tenemos normas que permiten que el órgano electoral haga un control, por ejemplo, del financiamiento de las campañas. Lo ha hecho. ¿O por qué terminamos en Arroz Verde? Porque no están cumpliendo con su trabajo, pues. No están cumpliendo con su labor. ¿Y cuánto tiempo tiene el Consejo Nacional Electoral para analizar las campañas? ¿Por cuántos años puede analizarlas? Porque también han pasado algunos consejos electorales. Bueno, primero que nada debería hacerlo en el transcurso de la campaña electoral. No es muy difícil ver el gasto a simple vista de un candidato. Una cosa es verle a un candidato que está repartiendo su afiche, que reparte un calendario,
y también es notorio cuando tienes un coliseo lleno, con artistas extranjeros, cuando tienes vallas por todo lado, que incluso la publicidad en medios públicos se ha utilizado. Entonces, creo que ahí pasa por un tema de control realmente. Ahora, ¿de qué depende? O sea, ¿cómo hacer que al menos 3 o 4 puntos importantes sean modificados para siguientes Efectivamente, elecciones? y eso es lo que se está tratando con los debates, que por ejemplo mañana continúa el debate del Código de la Democracia. El gasto de campaña. Por supuesto que se necesita, y no solamente de la campaña en sí, sino el pre-campaña, porque también hay gasto pre-campaña. Lo que se pretende es que todo se bancarice. Ahora, hay otro tema sobre un catálogo de proveedores, que eso a mí me genera un poco de dudas. Catálogo de proveedores calificados por el CNE. En principio dice, sí, sería muy bueno, tú ves quiénes son los proveedores. Pero con la experiencia que tenemos en el Ecuador, ¿a quiénes les van a calificar? Pero ¿no es mejor un catálogo por artículos promocionales de campaña en donde tengan precios referenciales, que la camiseta vale $1 o $10 o el afiche tal, pero no de proveedores, sino un catálogo de artículos como tal? Así debería ser. La camiseta vale $1, entonces el candidato que me reporta que ha comprado en 20 centavos me está mintiendo, o el que me dice que ha comprado en $5 me está mintiendo. Por supuesto tener precios referenciales, pero un catálogo de proveedores a mí me genera un poco de susceptibilidades. Además, si estamos buscando favorecer a los emprendedores, muchos emprendedores surgen en campañas electorales y no quedan ya en el catálogo. ¿Qué va a pasar con esa pequeña imprenta que te hace las lonas de campaña? No, seguramente no está en no va a estar en el catálogo, efectivamente. Por eso a mí eso me genera ciertas dudas, como digo. Por supuesto, digo, el tema del financiamiento. Hay que elevar el gasto electoral para que se transparenten las cosas. De listas abiertas, listas cerradas. ¿Hacia dónde vamos con eso? Que también es otro tema de debate. Sin topar el tema de género, que unos coinciden, otros no coinciden, sobre los binomios hombre-mujer o temas que ya vayan normados así por la ley. En el tema de listas cerradas y listas abiertas, ¿cuál es el problema en este tipo de casos? Que el día de mañana vas a ver una Asamblea Nacional, un Consejo Cantonal, en donde no tienes idea quién está sentado ahí y tú le diste su voto. Pero Lourdes, ¿ahora sabemos quiénes están sentados allí? Es la pregunta. En el Consejo Cantonal o en la Asamblea Nacional, igual la gente vota, no sé cómo vota. Pero eso no pasa por la ley. Eso es responsabilidad de la gente. Votante. Es responsabilidad del votante. Muchas veces dicen, el asambleísta tal no hace nada, el asambleísta no sé qué no hace nada, no sirve para nada, no tiene idea de lo que está haciendo. ¿Quién le puso ahí? La ciudadanía, el votante. Porque si tú preguntas por quién votaste, muchos te dicen que por ese asambleísta o por ese concejal. Entonces, ese tema no pasa ya por un tema de ley, también pasa por la responsabilidad que tenemos los ciudadanos del momento que damos nuestro voto. Entonces, yo sí creo que es más transparente saber exactamente por quién estás votando, que de pronto ver a alguien sentado ahí que no tienes idea. Lourdes apoya el tema que sean listas abiertas, que uno escoja dentro de listas, que se mantenga como estamos ahora. Yo sí creo que es mejor. Ahora, el tiempo tienen que resolverlo. Mañana continúa el debate, ¿y hasta cuándo? Tenemos hasta fines de noviembre. ¿Por qué? Porque hay que calcular el tema del veto presidencial, que puede venir, por supuesto, con lo que apruebe la Asamblea Nacional, y tiene que entrar en vigencia un año antes del llamamiento a elecciones. Y el llamamiento será, me imagino, en enero, febrero, a más tardar, para las elecciones del 2021. Es que tienen muchos temas pendientes. Gracias a Lourdes Cuesta. Hoy hemos hablado de varios temas. Uno, la famosa Ley de Desarrollo Económico y Productivo, que ayer fue archivada en la Asamblea Nacional. El otro tema, la Ley de Rebas. Ella reclama, y con justicia, el hecho de que debe ser más analizada. Va a presentar su posición en la Corte Constitucional para que efectivamente se pueda sancionar y tener un registro de quienes son violadores. Ella dice, no es el que se discrimine a una persona, sino el que se genere un registro para evitar que esas personas con algunos problemas vuelvan a tener relación directa con niños, niñas y adolescentes. Y por último, también hemos hablado del Código de Democracia, que continuará su debate el día de mañana. Gracias por estar con nosotros aquí semana a semana, aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.